Muy buenas tardes, noches a todos los que están del otro lado. Bienvenidos a este nuevo ciclo que empieza hoy, que es parte un poco del trabajo conjunto dentro de la unidad de kinesiología del Sanatorio Ancherena y con la comisión de docencia del colegio. Un poco por la idea de Matías, que nos acompaña hoy acá. La idea era darle la oportunidad a ciertas personas que, además de ser clínicos, son investigadores, de poder contar un poquito sus trabajos, poder contar un poco lo que vienen haciendo, y que eso sea una oportunidad de hacérselo comunicar a toda la comunidad kinésica, a toda la comunidad médica, a todos los que están involucrados en diferentes áreas. Queremos agradecerles a Matías por esa iniciativa. Y bueno, mi nombre es Pablo Policastro, soy parte de la comisión de docencia del colegio. Estamos muy contentos que ustedes estén presentes acá y que podamos comenzar también este nuevo evento el día de hoy. Tenemos también la presencia de nuestro presidente. ¿Cómo está, Juan? Hola, buenas tardes, colegas, ¿cómo están? Bien. Juan. Gracias por estar, Juan, presidente de nuestra institución. Y bueno, vamos a darle paso a Matías para que empiece a presentar a Analía y a las diferentes profesionales que van a estar hoy en la discusión. Tenemos aproximadamente una hora. Les pedimos que a todos los que están del otro lado no tengan ningún problema en hacer sus preguntas, que vayan escribiéndola en lo que es el canal de YouTube, que nosotros se las haremos pasar a los disertantes para que puedan ir respondiéndolas. Muchas gracias y bueno, comencemos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Analía, en primer lugar, por desinteresadamente colaborar con nosotros y con la formación de los kinesiólogos y poder compartir un poco tu experiencia, no solamente clínica, sino desde el otro lado, desde la investigación, y a Yael, a Daniela y a Ale Reta, que en algún momento se conectará, que está volviendo de viaje, por colaborar con esto, y por supuesto a Juan Feorta y a la comisión de docencia por siempre darme lugar con todas las ideas que les traigo. Analía es médica, es especialista en terapia intensiva pediátrica, es jefa de la UTIP del Hospital Durán, es miembro del comité de la SLACIP, es miembro del Comité de Neumología Crítica de la SATI, vicedirectora del Departamento de Docencia, y además es una de las terapistas pediátricas que más lugar le da a la kinesiología, y lo digo porque lo sé. Yael Bustamante, kinesióloga pediátrica, especialista en cuidados críticos de pediatría, trabaja en el Hospital Durán en la terapia intensiva pediátrica con Analía. Dani Bueno trabaja en la terapia intensiva del Sanatorio Ancherena San Martín, donde trabajo yo también. Y Ale Reta, si llega en algún momento, también es una pionera en la kinesiología intensiva pediátrica. Casi que no hace falta presentación, si llega la presentaremos como corresponde. Ana, no te robo más minutos. La idea es que comience Analía contándonos un poco de una de sus últimas publicaciones, y después poder abrir el lugar a debate, a preguntas y a idas y vueltas con Analía, que está siempre muy bien predispuesta. Bueno, ¿cómo les va? Primero, muchas gracias, muchas por invitarme y por permitirme compartir esto con ustedes. Yo, saben, desde el departamento de docencia, creo que el interés más grande que tiene uno es siempre aprender, ¿no? Y me parece que aprender se aprende compartiendo. Cuando yo les comparto esto, espero muchas preguntas del otro lado y que nos podamos sentar a debatir. Debatimos mucho al lado de la cama del paciente, ya él lo sabe, y aprendemos los unos de los otros. Bueno, ojalá que esto que hicimos les sirva. Yo les voy a ir contando un poco cómo surge este trabajo, que es el que me pidió Mati que comparta con ustedes. En realidad, yo les voy a hacer un poco de historia y yo les prometo ser ultra corta, para encuadrar el estudio que vamos a discutir después, ¿no? El estudio que vamos a discutir, que tiene que ver con la adherencia a las estrategias de protección pulmonar en los pacientes pediátricos con distrés, en realidad es un estudio auxiliar de este primer estudio, que es un estudio multicéntrico que abarcó a 145 unidades de cuidados intensivos de 27 países, que escrineó 23.000 pacientes en 10 fechas diferentes. Este estudio lo que nos pedía era que en 10 fechas diferentes, durante 5 días, escrineáramos a todos los pacientes que entraban a la UCI usando los criterios de la definición de PALIC para ver si podíamos identificar a pacientes con distrés.
con el objetivo de conocer la incidencia del distrés respiratorio pediátrico usando la primera definición pediátrica de distrés respiratorio, comparar la incidencia que nos daba con respecto a la definición de Berlín, que era la que los pediatras estábamos usando hasta ese momento, que si bien no era una definición destinada a los pediatras, era la que teníamos, y tenía otro objetivo más, que era saber si cuando discriminaba mejor la definición, si era al momento del diagnóstico, a las 6, a las 12, a las 24 horas, siempre calificándola por el nivel de hipoxemia, en leve, moderado y severo, y si esto discriminaba mortalidad más o menos. Este estudio, la verdad es que, como les contaba Mati, yo estoy trabajando hace un montón con el Comité Respiratorio de la SATI, que está integrado por enfermeros y médicos y kinesiólogos que les gustan los cuidados respiratorios críticos pediátricos, y además trabajo con el comité de la SLACIP, la Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, y la verdad es que yo estoy como autor nada más que porque en ese momento lideraba ese grupo y nos animamos todos a reunirnos y a poner mucho de nuestros datos, de nuestro esfuerzo. Ustedes pueden ver que esto depende del esfuerzo de 14 unidades de cuidados intensivos pediátricos de Argentina, de Bolivia, 9 de Chile, 9 de Colombia, también de Ecuador, México, Panamá y Perú. O sea que muchos de estos datos, nosotros estamos acostumbrados a leer datos que vienen puramente de europeos o americanos, y estos datos nos involucraron mucho a nosotros, y fue un enorme esfuerzo de un grupo de gente que es amiga y que está acostumbrada a trabajar junta y a trabajar bien. Como pueden ver, la incidencia global y la incidencia que nos daba latinoamericana del distrés era muy similar. ¿Sí? La incidencia del distrés en todos los pacientes que ingresaban a la UCI era de un poquito más del 3%, y de un 5% de los ventilados. Y bueno, yo les contaba que uno de los objetivos era ver si Berlín y esta nueva definición identificaban más pacientes, todos, y nos imaginábamos, y ese era el objetivo de la definición de PALIC, ¿no? Poder identificar más pacientes con distrés respiratorio que lo que Berlín podría llegar a identificar, por muchas razones. Bueno, eso nos llevaría un poco más, y si quieren lo discutimos después, pero claramente esta definición no solo identifica más pacientes globalmente que Berlín, como demuestra el estudio, sino que también, en comparación a los estudios latinoamericanos de ventilación mecánica que hizo el doctor Farías, muestra una incidencia mayor. Y esto yo les pido que, por ahí son datos que todavía no los tenemos publicados, pero es un análisis que hicimos de estos datos para Argentina. Y una de las cosas que nosotros vimos es que la mortalidad de los pacientes con distrés respiratorio era significativamente mayor en la Argentina, y los días libres de ventilación mecánica en los sobrevivientes y no sobrevivientes eran significativamente menos, o sea, la ventilación mecánica era más larga en los pacientes con distrés respiratorio en nuestro país. Y si bien la mortalidad bajó con respecto a los estudios previos, que en el año 2004 era del 50%, en el 2002 era del 39%, y ahora nos dio 32%, como pueden ver, duplica la mortalidad que hay en el resto del mundo, y esto la verdad es que es para nosotros un llamado de atención, ¿no? Y uno siempre que le pasan estas cosas se pregunta por qué. Y se pregunta por qué, porque uno puede verlo esto como una catástrofe, como una oportunidad de mejora. Y yo quiero que lo que queda de este Ateneo veamos qué oportunidades de mejora tenemos y cómo se nos ocurre que podríamos resolverla. En primer lugar, en los lugares donde peor, en los pacientes con los que peor nos va es con la no invasiva y con los distrés severos. Como pueden ver acá, la columna azul es la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos de los pacientes MNI en distrés leve, moderado y severo, y en donde peor performance tenemos las unidades de cuidados intensivos pediátricos de Argentina es en los pacientes con distrés que decidimos colocar en BNI o que tienen distrés respiratorio severo. Y buscando factores que podrían asociarse a esto,
siempre vieron que hay factores modificables y no modificables. El score de gravedad al ingreso es mucho más alto en los pacientes que ingresan en la SUSI de Argentina, y esto puede tener que ver con la accesibilidad que tenemos nosotros en el sistema de salud y podría ser un factor modificable. También tenemos una incidencia de enfermedad oncológica e inmunosupresión, que vieron que es un factor de severidad y de mayor mortalidad del distrés pediátrico, que no es un factor modificable, y que no justifica del todo esta mayor mortalidad. Y sí tenemos pacientes que llegan con más requerimiento de vasopresores, y el estado arterial, el estado ácido base arterial tiene en realidad que ver con que uno tiene puesto una línea arterial, ¿no? Y uno pone una línea arterial en general en pacientes que están mucho más severamente comprometidos, ¿no? Si bien en Argentina tenemos una tendencia a poner más línea arterial en las PICU que lo que tienen los países del resto del mundo, en general esto se asocia a pacientes que están más severamente comprometidos cuando uno decide ponerla, ¿no? Entonces, bueno, probablemente un factor modificable tenga que ver con esto, ¿no? La sepsis y el factor de mortalidad y el peso que tiene la sepsis en esto, y esto es una de las cosas que uno podría pensarse como sistema de salud. Pero bueno, el sistema de salud es muy pesado y nosotros no podemos pensarnos como sistema de salud solamente, sino que tenemos que pensar en qué cosas fallamos nosotros, y miren el volumen corriente que usamos en las unidades de cuidados intensivos, las presiones que usamos y la FIO2 que usamos con una PIP bajita. Entonces, probablemente mucho de lo que nos está pasando en la mortalidad en el distrés severo tenga que ver con la estrategia ventilatoria que estamos usando. Pero esto puede ser meramente especulativo, ¿no? Porque uno podría decir que bajar el volumen corriente y subir la PIP bajar el volumen corriente probado en adultos, y ustedes me podrían discutir que 6 es 6 en contra 12, y no 6, que nadie probó 7, 8, 9 contra 12, probaron 6 contra 12, y que entonces, ¿quién puede ser tan extremista como para decir que esto es lo que nos causó la mortalidad? Y entonces acá entra en juego este estudio que, como les contaba antes, era uno de los estudios auxiliares del PARDI. El PARDI tenía 3 estudios auxiliares, uno de terapias coadyuvantes, uno de las radiografías. Vieron que le discuten mucho a PALIC que no pide infiltrado bilateral, sino que pide infiltrado unilateral, y la respuesta fue, bueno, veamos qué sensibilidad y especificidad tienen infiltrado bilateral, y mirámoslo en todos los pacientes, y vieron, si buscan la publicación van a ver que le dio la razón a los que decidieron que la radiografía no contribuían mucho a mejorar la especificidad de la definición. Este era el B2, y el B2 lo que nos pedía, ya en esta no participaron tantas unidades, participaron 71 unidades nada más. ¿Se acuerdan que yo les dije que arrancaron 145? Este era mucho más pesado, porque lo que nos pedía era que cada 6 horas registráramos la programación del respirador. Y si teníamos un estado ácido base cercano dentro de la hora, también el estado ácido base, y si no, al menos la saturación y la CO2 expirada si la teníamos. Con lo cual la carga de trabajo era más grande. Se registraban solo en los primeros 3 días de ventilación mecánica. Acuérdense que nosotros teníamos 5 días para detectar el distrés, y solo podíamos entrar al estudio los pacientes que en esos 5 días llegaban al diagnóstico de distrés. Entonces teníamos las primeras 72 horas del setting del respirador, o sea, de toda la programación del respirador, y la relación que tenía esto con la estrategia. Por eso baja tanto de 744 a 422 el N de pacientes, porque bueno, muchos de los pacientes que no están aquí incluidos son los pacientes que estaban en unidades que no participaron en el estudio, que estuvieron en BNI, en alta frecuencia, o en APRB en todo el momento en el estudio, que es lo que hace que baje el N con respecto al estudio principal. Y si pueden ver, 13 unidades de Latinoamérica decidieron seguir participando, con lo cual el número de pacientes que incluye este estudio incluye un buen número, una muestra representativa. Si bien la gran mayoría de los pacientes son de Estados Unidos, ustedes piensen que el primer país que ingresó paciente fue Estados Unidos, que tiene 10 veces la población de Argentina. El segundo paciente que ingresó paciente fue Inglaterra, y el tercero fue Argentina.
por eso el doctor Kimani nos ayudó con este análisis, nos visitó y tenemos números específicos de la Argentina separados que nos permitieron mirarnos un poco y ayudarnos a pensar en qué podemos mejorar. Y se los marqué acá porque es interesante ver cómo ustedes, si conocen el estudio de Pardee, pueden ver que la diferencia entre leves y moderados en la mortalidad no es tanta como se ve justo en este grupo que está más seleccionado, sino que selecciona bien para mortalidad para severo, pero selecciona bien en la diferencia de los días de ventilación mecánica entre leve y moderado, o sea que la diferencia entre leve y moderado está más en la duración de la ventilación mecánica que en la mortalidad, que sí es mucho más marcada en la definición en distrés severo. Y cuando miramos qué hacemos con la programación del respirador, lo que vemos es que sin importar si el distrés es leve, moderado o severo, usamos más o menos el mismo volumen corriente, ¿sí? Y esto es grave porque a medida que cae la compliance, uno debería bajar el volumen corriente para tratar de mantenerse dentro de una driving pressure protectora. ¿Te acuerdas que cuando salió la definición de PALIC todavía el concepto de driving pressure no estaba tan presente y estaba mucho más presente el concepto de limitación de la presión plató? Y hubo mucha discusión si en la discusión si en la definición de PALIC poner el punto de corte en plató pico, en presión inspiratoria. Terminaron poniéndolo en presión inspiratoria porque eran los datos que tenían los epidemiológicos, porque la gran mayoría de los países del mundo ventila por presión. Entonces los datos en pediatría están por presión y entonces por eso esta diferencia. Y si bien nosotros quisimos medir si había alguna influencia de la driving pressure, tuvimos que medir delta presión porque solo el 2.9% de los investigadores reportaron la presión plató. A pesar que era un dato, no era un dato obligatorio, pero era un dato que se podía reportar y que estaba ahí presente. O sea que no hubo manera de hacer una asociación entre compliance y volumen corriente, y por eso se hizo una asociación entre severidad y volumen corriente, asumiendo que debería ir bajando. Si ustedes miran, ustedes van a ver que lo que van haciendo es, a medida que el paciente se pone más grave, aumentar las presiones y dejar entrar más o menos el mismo volumen corriente, buscando tener una mejor oxigenación, claramente. En los pacientes que tienen distrés respiratorio severo, el 70% de las medidas estaba fuera del rango recomendado. Y esto se midió de esta manera. Vieron que la recomendación dice de 3 a 6 mililitros por kilo para los severos y de 5 a 8 para los moderados y leves. Entonces si estaba en 9 o más, estaba fuera del rango para los moderados y leves, y si estaba en 7 o más, estaba fuera del rango para los severos. Los severos, 70% estaba fuera del rango. Si miramos a las 72 horas, entre las 48 y las 72 horas, esto no mejora. Mejora un poco la utilización de PIP, pero sigue sin mejorar la utilización de volúmenes corrientes y sin ajustar realmente el volumen corriente a la severidad del distrés y ergo a la compliance del pulmón. Como que esta idea de que necesitamos oxigenarlo mejor y pensarlo a través de otra cosa que no sea la presión inspiratoria, todavía a los pediatras no cuesta mucho. Y con respecto al volumen corriente, las terapias que peor performance tienen son las de Centroamérica y Sudamérica. Las europeas ajustan mucho mejor, las norteamericanas, algunas mejor que otras, pero las nuestras ajustan peor, y esto empeora todavía más en el distrés respiratorio severo, que era, ¿se acuerdan?, donde peor performance teníamos con respecto a la mortalidad, ¿no? Leve y moderado no era tan crítico, pero en severo sí. Y esto se ve claramente en el análisis multivariado de cuáles eran los factores de riesgo de mayor no adherencia. Uno de los factores de riesgo de no adherencia era estar en una unidad de cuidados intensivos de Centroamérica y Suramérica. Y con respecto a la PIP,
La PIP lo que hicieron, bueno, que la recomendación es muy laxa de PALIC. Dice una PIP entre 10 y 15 para los severos y para los moderados y los leves no dice nada. La definición vieja, la nueva va a venir más linda. Entonces no quedó más remedio que ver cómo ajustar esto, y lo que se decidió fue mirar la tabla de PIP-FIO. Y se decidió mirar la tabla de PIP-FIO porque ustedes seguramente ya vieron el trabajo de Kemani, en el que Kemani en una base de datos vio que todos los pacientes pediátricos con distrés respiratorio que tenían PIP por debajo de la indicada en la tabla de PIP-FIO de la ARS Network de adultos tenían mayor mortalidad, sobre todo cuando la FIO2 estaba por arriba de 0,5. Entonces, por eso se decidió mirar la adherencia no usando la recomendación PALIC puramente, sino mirando la tabla de PIP-FIO, y se consideró no adherente todo aquello que estaba, toda PIP que estaba por debajo de los valores recomendados por la tabla. Y como pueden ver, a medida que se va volviendo más severo el distrés, menos se cumple la tabla de PIP-FIO. Se cumple todavía menos en los menores de 2 años y en los pacientes desnutridos. O sea, cuando parece que los pacientes nos parecen chiquititos, pareciera que nos da todavía más miedo ponerle PIP. Como que hay todavía una PIP-fobia entre los pediatras. Y en el análisis multivariado, lo que pudieron ver es que tener al menos un valor fuera de las recomendaciones de PIP o de volumen corriente se asociaba a mayor mortalidad y a más riesgo de no ser extubado, es decir, a más días de ventilación mecánica. Con lo cual, lo que concluye el estudio es que existe una baja tasa de adherencia a las recomendaciones de estrategia de protección pulmonar, y que, sobre todo en los pacientes con distrés severo, esto podría asociarse a mayor mortalidad y a mayor duración de la ventilación mecánica. Algo que se condice con los datos que les conté de lo que nos pasaba en la Argentina. Y uno podría quedarse con esto y decir, ¿por qué si todos conocemos las recomendaciones estamos tan lejos de cumplirlas? ¿Y cómo podemos y quedarnos con eso y con el lamento, o ver qué experiencias hay en otros lugares del mundo intentando mejorar esto? Y estos son, les muestro rápidamente 3 trabajos. Esta es una unidad en Estados Unidos, en Wisconsin, que lo que hizo fue implementar una alerta en la historia clínica electrónica y un algoritmo que habían consensuado todos, en el que se ajustaba el volumen corriente y la PIP específicamente para ajustarlo a una estrategia de protección, ¿sí? Tratando que el volumen corriente estuviera siempre debajo de 8 y la PIP estuviera lo más ajustada posible a la tabla de PIP-FIO, y como ustedes pueden ver, el llevar adelante solo este proyecto permitió ajustar mucho mejor, adherir mucho mejor a las recomendaciones de volumen corriente y de PIP, ¿sí? Lo pueden ver acá. En el primer ciclo ellos tenían como muchas falsas alarmas y les costó mucho ajustar. Se sintieron todo un ciclo de educación entre uno y otro y mejoraron mucho esto. Ellos no reportan un antes y después, y reportan una mortalidad global del 14%, que es bastante menos que 32%, ¿no? Y este es un trabajo en Singapur. Por ahí escucharon mucho hablar del grupo Pacman, que está haciendo cosas lindas de investigación epidemiológica en distrés respiratorio, y que lidera la gente de la terapia intensiva de Singapur. Judith Wong es una de ellas, y Lin Jun, que está por ahí también, es otro. Yang Hyun Lee, que es otro de los que está investigando bastante, y ellos lo que hicieron fue implementar un protocolo que limitaba la PIP, el volumen corriente, y ajustaba la PIP de acuerdo a la tabla de PIP-FIO. Midieron los resultados después de que hicieron todo un proyecto de educación, porque no tenían historia clínica electrónica ni un protocolo de detección por algoritmo, pero sí hicieron todo un protocolo, todo un proyecto de educación y de implementación, y después tomaron una cohorte histórica y miraron cómo les iba. Y lo que ellos pudieron ver es que tenían
un descenso significativo del volumen corriente y un ascenso significativo de la PIB, que era sobre todo y más marcado en los pacientes con distrés respiratorio severo. O sea que el grupo en el que más se marcaba este aumento y el que arrastraba esta variación de los números era el distrés respiratorio severo, que esto se acompañaba de un descenso que por el N no les daba significativo en la mortalidad, pero ven que el porcentaje es bastante significativo, pero cuando le hacían el odds ratio de mortalidad era mucho más bajo en los pacientes en los que se habían ajustado a la estrategia de ventilación de protección. Y este es un trabajo de Kemani en su unidad, este es un estudio piloto, ¿sí? Ellos después van a hacer un randomizado, pero querían probar un score de detección y un sistema de detección y alerta con todo un algoritmo de ventilación mecánica ajustado a estrategia de protección pulmonar, y lo que ellos encontraron en este estudio, que es muy chiquitito porque es el piloto, porque es el de seguridad, es que ya solo en este estudio piloto, con un N muy chiquitito, ellos pudieron acortar los días de ventilación mecánica. Con lo cual, lo que a mí me mueve de todo esto es que nosotros tenemos una verdadera oportunidad de mejora. Nosotros ya nos medimos una vez, ya sabemos cómo nos va, y deberíamos sentarnos a pensar una estrategia de educación con un nuevo protocolo, y volver a medirnos pensando en cómo impactar en una mortalidad más baja en el distrés respiratorio pediátrico, que si bien tiene una incidencia baja en las terapias intensivas, se lleva el 30% de la mortalidad. Y lo dejo todo para preguntas. Muchas gracias, Ana. Abrimos el chat en YouTube para preguntas. Gracias por tu presentación, ponernos en contexto cómo se fue gestando el grupo de investigación, cómo vienen llevando el distrés en pediatría, ponernos en contexto, ponernos en evaluación para saber dónde estamos parados hoy y quizás algún mensaje hacia futuro. Si las chicas quieren arrancar con alguna pregunta para Analía, buenísimo. Si no rompo el hielo yo, no tengo ningún problema. Ya, Dani. Bueno, voy a empezar. Buenas noches para todos. Analía, ¿cuál te parece que es el camino para que todos nos involucremos, nosotros como kinesiólogos y también los profesionales del equipo de salud, para tratar de acatar todo este tipo de recomendaciones y también para que hagamos más monitoreo? A mí me parece que lo primero que nos tiene que pasar es que en todas las terapias haya un kinesiólogo, ¿sí? Que eso es una lucha difícil, vieron que no es tan sencillo, y que haya un kinesiólogo 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el equipo médico, en primer lugar, siempre adhiere peor a las normas. Siempre encuentra un justificativo para saltarse. Vieron que de hecho, si ustedes se fijan en este trabajo, un factor de riesgo para tener la PIP mal programada era que la decidiera el médico. Y un factor de protección era que la decidiera el kinesiólogo, el terapista respiratorio. Y si bien es cierto que nosotros necesitamos interactuar, porque uno mira la globalidad y a veces hay cosas de la interacción cardiopulmonar que les preocupan, o de la enfermedad global, también es cierto que nosotros estamos inmersos en 1000 cosas del paciente. Y eso nos saca mucho de la mirada objetiva y clara del monitoreo. Entonces, para poder hacer monitoreo hay que tener gente que sepa destinada al monitoreo. Y una vez que uno se acostumbra a hacer bien el monitoreo, ahí aprende cómo haciendo bien las cosas, y es una educación, ¿no? A nosotros nos llevó, o nos lleva tiempo, trabajar en equipo y medir. Los chicos tienen todo anotado, tienen carpetas así en nuestro servicio. Y esa observación permanente de lo que estamos haciendo nos fue ayudando a despacito ajustarnos cada vez mejor. Y no te digo que lo hacemos perfecto, y hay días que nos saldrá mejor y otros peor, pero yo estoy segura de que nos ajustamos mucho mejor que antes.
Las medidas que ellos nos faltan, de hecho, se arma un escándalo. ¿O no? En relación a esto del monitoreo, ¿vos creés que el modo por presión limita el monitoreo? Yo lo hablo con mis compañeros y por ahí, che, ¿y tomás la plató? No, con pico, pip, ya estoy seguro que tengo un delta P aceptable, entonces la plató no la evalúo. ¿Crees que el modo que se usa universalmente casi presométrico limita el monitoreo de plató y por lo tanto el de delta P? Sí, sí, eso, además eso es algo que discutimos todos los que discutimos de estrés. La gente que usa presión control, hay gente que cree que no se puede medir la plató en presión control. Que te dice que como el flujo es desacelerado no se puede medir presión plató. Le digo, no, mira, lo que no puedes medir es resistencia. Pero la presión plató se puede medir, es flujo cero. Cero acá, cero allá. Eso es la presión meseta. Y de hecho lo hemos discutido en algunos congresos. Entonces hay un poco de que requerimos más educación. Vos sabés que a mí me gusta ventilar cuando están muy críticos en volumen, creo que es más fácil el monitoreo, que es más acertado, pero nadie probó eso. Y de hecho nosotros tenemos un trabajo hecho en el Gutiérrez, que lo hizo Julio, que presión control y volumen control no tenían ninguna diferencia, ningún impacto en la mortalidad. Pero sí pasa esto, que no monitorean. Y además encima pasa que cuando empieza a ponerse hipoxémico levantan PIN. Porque si vos tenés fijo el volumen corriente, le decís, sabes que esto no lo puedes tocar. Pero levantás PIN y no mirás lo otro. Entonces van levantando el delta de presión. Si se oxigena bien, va para arriba. Y esto, bueno, me parece que estamos justo en el punto de cambiar el foco del barotrauma, que por lo cual supongo que se venía utilizando tanto los modos presométricos al de cuidar al pulmón en su totalidad, la estrategia protectiva. Me parece que la presión control se debía más a cuidarlo del barotrauma. Sí, es que, de nuevo, el problema no es el modo ventilatorio que uses, sino que te acuerdes que cuanto menos compliance, o sea, cuanto más lesión tiene el pulmón, más ocupado está, menos volumen corriente uno tiene que ingresarle. Y eso es un concepto que por ahí no está tan claro, digo. Me parece que por ahí lo que más costó de las recomendaciones es que quedaron en números fijos, y no quedó tan claro el mensaje de esas recomendaciones, que tenían que ver con que entre 5 y 8 vos no podías elegir lo que se te daba la gana, ¿no? Que uno iba bajando mirando el delta de presión. Me parece que eso va a quedar más claro ahora en las recomendaciones nuevas, y eso es el mensaje que uno tiene que tener, ¿no? Que uno tiene que ajustar bien en eso. Entonces, si uno elige ventilar por presión, tiene que mirar siempre el delta de presión que tiene, porque uno podría decir que si uno ventila por presión es más fácil ajustar el volumen corriente a la compliance, ¿no? Entonces uno podría decir, ¿y por qué no switchar a presión si total vos te asegurás que no te pasás de este delta de presión y el volumen corriente se va a ajustar solo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que entran en juego un montón de cosas ahí, ¿no? Y uno tiene que estar muy seguro del monitoreo que hace del volumen corriente cuando hace eso. Y del esfuerzo ventilatorio que esté haciendo el paciente cuando ya lo empezamos a despertar. Totalmente, sí, qué sé yo. Los tiempos Y la inspiratorios, tolerancia, la hipercapnia permisiva, ¿no? Porque si se ajusta el VT al tamaño funcional del pulmón, probablemente estemos tendientes a ventilar cada vez con menos VT, si el paciente está muy grave. Claro, vos sabés que Presión algo control, ¿no? que a mí me llama mucho la atención y que vos vas a fijarte de todos los trabajos de pediatría, es que los pacientes, por mucho que les bajen el VT, y lo podés ver en el trabajo de WOM que les pasé por ahí, que es el que más bajó el VT de todos, no se ponen hipercápnicos. O sea que este tema del espacio muerto que se le nota tanto a los adultos, a los pediátricos no se les nota tanto. De hecho, no usan frecuencias respiratorias tan altas como en adultos. Si vos te fijás las frecuencias respiratorias que usamos los pediatras, comparadas con el distrés respiratorio de adultos,
que uno diría que es muy loco, ¿no? Porque la frecuencia de base del respiratorio de un pediátrico es más alta que la de un adulto, no necesitamos usar ni siquiera frecuencias respiratorias tan altas. O sea que nuestro problema no pasa tanto por ahí. No es por no hacer hipercapnia permisiva que no bajan el volumen corriente, es porque usan, para levantar la PAU, usan la PIP y no la PIP. ¿Y cuál sería la medida más relevante de protección pulmonar para reducir la mortalidad? Es que en primer lugar hay que bajar el volumen corriente. Nosotros lo tenemos muy alto. Digo, eso seguro, y ajustarlo a compliance. Y después, despacito, hay que levantar la PIP. Digo, no te queda más remedio cuando bajas el volumen corriente, ¿sí? Y el que encuentre la fórmula mágica para titular la PIP, que la comparta. ¿Sí? Lo que sí les digo es que por arriba de 0,5 de FIO, todos tiramos para abajo la PIP. Y preferimos poner FIO. Y eso está mal. Entonces uno debería intentar ahí, y sobre todo en severos, ir a una PIP más alta y titular para abajo. Al menos intentar a ir a una PIP más alta. ¿Sí? Y yo entiendo que muchos de nuestros distrés tienen componentes mixtos y no siempre es tan fácil. Pero uno tiene que intentar ir a una PIP más alta y titular. Y buscar la mejor compliance. Y este juego, ¿no? Porque ustedes ya vieron que en pediatría compliance y oxigenación no van siempre de la mano, ¿no? Entonces, no es tan fácil como decir, la voy a dejar la PIP en la mejor compliance, porque no siempre le cae bien a la hemodinamia, le cae bien a la oxigenación. Entonces, pero en el interjuego de la oxigenación, de la hemodinamia y de la compliance, intentar dejar la PIP más alta posible y bajando el volumen corriente. O sea, yo no te pido que si tenés 8, 10 de delta PIP, bajes el volumen corriente de delta presión. Pero no podemos seguirnos manejando con 20 de delta presión. Ustedes miren el trabajo y la media en distrés moderado y leve era de 18, 19. Está bien que era delta de presión y no era driving pressure, ¿no? Es que no es lo mismo. Y que nadie dijo que la nuestra es 15. Podría estar ahí entre 15 y 17, ¿no? Pero fíjense, empiezan a medir cuando bajan el volumen corriente y van a ver cómo les da. Ana, más allá de, el monitoreo necesario y casi ya obligatorio en los pacientes ventilados, ¿no crees que nos falta alguna recomendación más fuerte, como alguna maniobra que estaban haciendo un trabajo auxiliar también, para mejorar la oxigenación que no sea este aumento del BT? Es decir, alguna recomendación, obviamente en la tabla de PIP-FIO que tenemos de adultos, prono, maniobra de reclutamiento, alguna terapia que nos ayude a la oxigenación. Es que en realidad, bueno, el tema es la evidencia de todo eso. Para el leve y el moderado, con la tabla de PIP-FIO alcanza y sobra. Y la tabla de PIP-FIO es una construcción de una cosa que los pediatras hacemos todo el tiempo, que es ir subiendo la PIP hasta que le podemos bajar la FIO, básicamente, ¿no? Que es, subo de 2 en 2, vieron que es una cosa muy pediátrica, voy subiendo de 2 en 2, chucu, 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 hasta que le puedo bajar la FIO. El problema es, vieron, y los de estrés moderados y leves no tenemos grandes problemas. Fíjense que no los tenemos nosotros, no es donde está la mortalidad, y por ahí la mortalidad adjudicada de estrés ahí no es tan grande. Por ahí se esconde la mortalidad asociada a la enfermedad que rodea el distrés, ¿no? No sé, a la enfermedad oncológica, al shock séptico, todo lo que viene con eso. Pero en el distrés severo juega mucho más fuerte esto. Entonces, ahí, y si ustedes se fijan en las recomendaciones, ya de antes decía que uno tiene que hacer una maniobra de titulación con reclutamiento, y lo que piden es un escalamiento suave. La diferencia entre un escalamiento brusco y un escalamiento suave y una titulación decreciente es importante. Uno tiene que ver, ahí va midiendo la reclutabilidad, uno no va a subir a todos los pacientes si ve que se distienden o que se hipotensan. Listo, se acabó la maniobra. Pero uno tiene que medir potencial de reclutamiento para decir si recluta o no. Si uno no mide potencial de reclutamiento, entonces después, claro, le hizo la maniobra a alguien que no tenía indicación y metió todo en la misma bolsa.
y así salen los randomizados, porque va lo mismo el que tenía potencial de reclutamiento que el que no tenía. Por ahí en adultos pronto va a haber alguno que salga un ensayo, porque eso es lo que ellos más se critican, que tienen que hacer que tienen que evaluar el potencial de reclutamiento antes de decidir usar PIP más altos. Y por ahí ellos lo saquen antes que nosotros. Por lo pronto probablemente nuestras recomendaciones salgan así, y cada vez hay más apoyo hacia el prono. Vieron que el problema con el prono y el distrés severo fue el trabajo de Curley. ¿Se acuerdan? Vieron, hay un trabajo de Curley que hizo con la definición del consenso de distrés respiratorio, está tremendamente bien diseñado, todo SPAFI debajo de 200, pero la verdad es que la mortalidad de los dos grupos era 8%. Es pronar distrés leve eso. No hay manera de que diferencien la mortalidad. O sea, el problema no fue el prono, el problema no fue el diseño del estudio, el problema fue la definición con la que se hizo el estudio. Por eso las definiciones son tan importantes, porque si uno mete en el estudio pacientes que no son susceptibles de la prueba que uno está utilizando. Entonces, pero bueno, nadie hizo el estudio prono. Yo el otro día decía, por ejemplo, en nuestra unidad eso sería imposible. Anda a convencer a alguno de los chicos que en distrés severo no prone. Hay que encontrar una unidad que todavía no use prono en el distrés y convencerlos de pronar, si le toca la randomización, pero a nosotros no sería imposible hacerlo. O sea, los más convencidos estamos un poco imposibilitados por el hábito. Es muy difícil no dejar una orden, en todo protocolo vieron que hay una orden que dice, si el criterio del médico tratante dice que tiene que hacer un crossover, hay un crossover. Si no, no te lo acepta ningún protocolo de investigación, ningún CODEI. En nuestra terapia terminarían todos pronados. El médico de guardia te diría, suerte con que te tocó bafo en vez de pronarlo, yo lo proné. ¿No? Hay un trabajo que está haciendo Chase, muy interesante, prono, bafo, y prono y bafo en distrés respiratorio. Ojalá cuesta mucho reclutar y llevan ya 3 años reclutando, entonces todavía, pero bueno, de ahí probablemente saquemos algo de información de eso. Ana, te puedo hacer una yo. Te quería preguntar, ¿cuáles crees que son, más allá de los datos que mostraste, los principales determinantes de tener una mortalidad tan elevada en el distrés severo en Argentina? O hacia dónde crees que deberíamos trabajar fuertemente para mejorar esos números? Te digo, hay 2 cosas que nos pasan. Una es la accesibilidad, que nosotros tenemos dificultades en la accesibilidad. Eso es difícil de bajar. Nosotros tenemos que trabajar en varias cosas, no tenemos que trabajar en detectar más precozmente los pacientes, tenemos que trabajar en bajar la mortalidad relacionada a sepsis, que eso también impacta en esto, pero tenemos cosas que podemos hacer dentro de la terapia que no estamos haciendo, estamos manejándonos con volúmenes corrientes que no son aceptables. Y a ver, mensaje. se ve en el estudio de monitoreo, se ven todos los estudios de antes y después, y se ve en nuestros números. Yo no te pido que seas mágico, te pido que bajes el volumen corriente. Buenísimo. Hay una pregunta en el chat que básicamente va hacia la relación entre la titulación del BT y el delta P, y va dirigida hacia que aún con el uso de BT bajo en recomendaciones de distrés severo y el delta P es mayor a lo deseado, 20 de delta P, ¿qué estrategia recomendás? Es que el problema es si de verdad porque vieron que el delta P es un juego, ¿no? Uno puede decir, bueno, tengo muy colapsado el pulmón, ¿sí? Si yo logro abrirlo, voy a lograr que ese volumen corriente, que ya es bajito, entre, porque voy a tener más pulmón disponible para la ventilación. Entonces, bueno, uno podría intentar titular PIP hacia arriba y ver si eso me mejora la relación delta presión. Pero si eso no resulta, hay muy pocas cosas que uno puede hacer. Uno podría decir básicamente 2 cosas. Uno, primero siempre los prona, ¿no? Pero digo, o nosotros por lo menos siempre los pronamos. No vamos a decir uno siempre los prona, nosotros siempre los pronamos y siempre vamos a probar el prono. Pero si de verdad, habiendo ajustado perfectamente, no te entra el volumen corriente, uno debería pensar en ECMO.
hay gente que te diría probar el bafo. A mí el bafo me duele en el alma. Y todavía es una terapia de rescate y todavía no podemos decir que no es una terapia de rescate, y de hecho nosotros a veces refunfuñando lo vamos a buscar y lo armamos. Nos vamos preguntando todo el camino qué fue lo que hicimos mal para ir a tener que armarlo, pero lo vamos a armar, ¿no? En hipoxemia refractaria. El bafo, vieron que era el sistema ideal, ¿no? Bajo volumen corriente, y ahora que apareció el Mechanical Power, que le da con toda la frecuencia, el bafo, ¿vieron? A los que se la teníamos jurada, le encontramos la excusa. Pero bueno, nosotros no tenemos ECMO así fácilmente. Pero así todo, fíjense que hay algo en el porcentaje del uso del ECMO en el primer mundo que es excesivo, ¿no? Porque si nosotros le tuviéramos que poner ECMO a todos los que ellos le ponen, se nos morirían más pacientes de hipoxemia refractaria. Claro. Entonces hay algo ahí que todavía requiere cierto ajuste, y es la estrategia ventilatoria. Que hay que ajustarla de entrada, porque si yo me acuerdo 48 horas después estoy cocinado. Soy medio talibana. No, pero me parece que está yendo al mensaje duro y al mensaje que pareciera fácilmente modificable, ¿no? Porque lo tenemos bien identificado. Tenemos que bajar el BT. ¿Por qué no lo hacemos? Es la pregunta que por ahí nos enloquece. Nosotros venimos del mismo camino de adultos. Piensen, cuando uno mira el trabajo de Amato 12 contra 6, dice, pero qué hijo de su madre, ¿cómo le metió 12 al grupo control? Bueno, pero era el pensamiento reinante. Este es un pulmón duro, le metían entre 10 y 12 por kilo de tira. Y hasta hace no muchos años nosotros discutíamos si había que bajar de 10. Que ya estemos discutiendo que hay que bajar de 8 es importante. O sea, tampoco es para darnos con el látigo. Nosotros venimos bajando el volumen corriente y nos está costando aprender esto, ¿sí? Lo mismo que tenés que ventilar por presión o por volumen, la verdad no me importa por qué lo ventiles, siempre y cuando, y de hecho, si vos pones fija tu driving pressure, el volumen te va a bajar solo. Y lo pusiste por presión y probablemente hiciste menos daño, ¿no? Tenés que estar seguro de que tenés una unidad que te permita monitorear bien. A mí me da miedo en las unidades sobrecargadas de trabajo que tenemos nosotros eso. Nosotros tenemos otro problema que son las infecciones, ¿no? Ustedes por ahí pueden ver un trabajo de la India sobre la mortalidad relacionada con distrés y la mortalidad asociada a los cuidados hospitalarios, atribuible a los cuidados hospitalarios, no a la hipoxemia, es mucho más alta. Nosotros también tenemos un poco de eso metido en el medio, ¿no? O sea, no es solo la estrategia ventilatoria, sino la capacidad de dar cuidados de calidad. Y eso incluye bajar las infecciones intrahospitalarias. Buenísimo. No sé si las chicas tienen alguna otra pregunta, y si no, te robamos más tiempo, tratamos de exprimirte todo lo que pudimos. Me parece que está muy bueno cerrar esto con el mensaje último que nos dejaste. Quedan unos minutos, si querés reforzar algo, Ana, como para cerrar tu presentación, como mensaje final, me parece, de la charla, y agradecerte, por supuesto, la buena predisposición y sobre todo desinteresada a colaborar con nosotros. No, súper, bueno, yo les agradezco mucho. Estos lugares nos dan la oportunidad enorme de sentarnos a pensar qué cosas queremos hacer. Esa es la verdad. Y son muy movilizadores porque nos dejan a todos con ganas de hacer algo. No solo de quedarte con el resultado de estas fotos de lo que me pasó, sino con estas fotos yo quiero hacer algo, lo quiero cambiar, lo puedo cambiar, no es tan difícil cambiarlo, ¿sí? No necesitamos tener historia clínica electrónica y un loop cerrado que nos lo recomiende, necesitamos ponernos todos de acuerdo, necesitamos recursos, eso es cierto, porque es muy difícil hacer esto, como yo te decía, si en tu terapia no hay kinesiólogo de guardia y están todos sobrecargados de laburo y no puedes hacer monitoreo, porque vos empezás a medirte, cuando empezás a medirte, empezás a darte cuenta de lo que estás haciendo y ahí tenés la oportunidad de mejorar. Pero si no te podés medir, no podés mejorar.
Entonces, pelear por tener este recurso juvenil, porque demuestra claramente cómo uno baja la mortalidad. Se mide, actúa, mejora, impacta, ¿no? Como que no hay duda de eso. Y no es algo de primer mundo. Esa es la verdad. Todo el mundo cree que, que nosotros no podemos pensar en mejorar a nivel de primer mundo porque nos falta el ECMO. Y la verdad es que no nos falta el ECMO. El ECMO es una cosa así de chiquitita. A nosotros lo que nos falta es la cultura de tomar esto como un desafío propio. Bueno, gracias. Lo dejo a Pablo que cierre la charla. Bueno, gente, la verdad que ha sido un placer escucharte, Analía, también escuchar los aportes de los colegas. Matías, nuevamente agradecerte por haber iniciado este ciclo en primera persona. Estamos muy contentos del colegio por darle la oportunidad a gente que investiga también y atiende pacientes, que cuente un poco cómo han sido las ideas, cómo las han llevado a cabo y que obviamente eso sea una motivación para el que está del otro lado y pueda tratar de hacer lo mismo o también tratar de responder sus preguntas clínicas realizando diferentes investigaciones. Agradecerles a todos en nombre del presidente, en nombre de mi compañero Andrés Tomás y bueno, esperamos verlos de vuelta en otra nueva oportunidad. Bueno, gracias a todos, gracias Muchas Ana, gracias a todos, Gael, que tengan muy buen Manuela. día. Buenas noches. Que estén muy Buenas bien. noches, Buenas hasta noches. luego. Chau, chau.